La educación requiere cambios y transformaciones muy grandes en todos los sentidos para poder atender a las necesidades del contexto, en la medida que no solo se deben pensar en otros ambientes de aprendizaje, sino también el rol del estudiante, del docente, en los medios a través de los cuales se interactúa. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a los ambientes, ya no podemos estar pensando que solamente el aprendizaje se da en un salón de clase. El aprendizaje se puede dar utilizando las nuevas tecnologías, se puede dar en diferentes escenarios, no solo en el salón de clase ni en la escuela, también la comunidad, el territorio se debe convertir en un espacio de aprendizaje. De igual manera se requieren otras interacciones, no solo una relación unidireccional entre docente y estudiante, sino un aprendizaje entre pares, estudiantes con estudiantes, que desde la teoría del desarrollo próximo pueden darse aprendizajes más significativos. En este nuevo contexto educativo, el escenario se transforma porque el rol del estudiante y del docente deben ser distintos. Ya el docente no es el que se encarga de transmitir conocimientos, sino de generar unas dinámicas para poder facilitar el aprendizaje. Allí el docente es un gestor de transformación en el aula y en los espacios que se generan estos aprendizajes. Y el estudiante es un protagonista de su propio proceso. Por eso allí él debe participar de manera activa en toda la actividad que se desarrolla alrededor del desarrollo de competencias. La tecnología juega un papel muy importante en la transformación que requiere la educación, porque las nuevas formas de aprender pueden estar mediadas por las nuevas tecnologías. Entonces es paradójico cuando, por ejemplo, en un país pretenden limitar el uso del celular de los estudiantes en el aula de clase, cuando esta es una herramienta que le puede posibilitar a él el ingreso a buscar información, utilizar diferentes app y demás herramientas que se tienen. Entonces, en este momento el docente debe actualizarse y empezar a interactuar con los objetos de aprendizaje, debe interactuar con las páginas web, las bibliotecas digitales, y hay múltiples recursos multimedia que le pueden apoyar para que el aprendizaje no sea solo mediado por un tablero como nos correspondió en alguna época. Así que el maestro tiene un reto gigante en este momento, porque si él no vincula las nuevas tecnologías al desarrollo de la clase, pues iremos a un ritmo muy diferente al que se están desarrollando nuevas herramientas digitales a las cuales el estudiante está expuesto. En el escenario de la globalización, entonces hay que pensar en unas competencias básicas que deben desarrollar todos los estudiantes. La primera es el manejo de las emociones. Este implica el reconocimiento de las emociones de sí mismo y de las interacciones con los demás. Allí tiene que ver la convivencia armónica, por ejemplo, el reconocimiento y el respeto por la diversidad. Otra de las competencias tiene que ver con el manejo de una segunda lengua, mínimo el inglés, porque estamos expuestos a diferentes interacciones de herramientas con personas, y el tema de la globalización nos ha permitido acceder a cursos virtuales, por ejemplo, donde todo está mediado por el inglés. Entonces el estudiante debe desarrollar esta competencia. La otra competencia tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, el internet y las demás herramientas que se facilitan en este momento. Y por último, creo que básicamente el trabajo en equipo, porque un profesional puede ser muy exitoso, pero solo no puede tener muchos logros. Pero si nosotros aprendemos a interactuar con las diferentes profesiones y esa capacidad de adaptación que requiere el ser humano a los diferentes entornos, pues le estamos facilitando al estudiante unas estrategias para poder adaptarse a diferentes circunstancias. Bueno, si nosotros comparamos a Colombia en el campo educativo y lo ponemos en el escenario internacional, pues vamos a encontrar que aún tenemos dificultades muy grandes en la inversión que se hace, en la formación de los docentes, en la forma como los mismos estudiantes asumen su proceso de formación. Todavía no tenemos conciencia de la importancia de la formación, por ejemplo, en la educación superior, y el sistema como tal tiene que renovarse y transformarse para poder atender a las nuevas demandas. Tenemos modelos educativos como el de Filipinas, que pues nos lleva
ventaja en muchos aspectos y, por ejemplo, nosotros deberíamos tener los mejores docentes en la educación inicial, que los niños desde la primera infancia pudieran llegar a la escuela de manera obligatoria, tener los 3 grados obligatorios, no opcionales como es ahora. Deberíamos tener docentes expertos en idiomas, en educación artística y en educación física para la primera infancia y para la educación básica primaria, de manera que ellos desarrollen las competencias básicas que requieren para poder llegar a la educación básica secundaria. Excelente. 4. Grabando. Como conclusión final queremos redondear en 5 propuestas que inciden en la forma de aprender en este nuevo siglo. La primera es generar ambientes diferentes y distintos del aula de clase. La segunda consiste en que el papel del docente y del estudiante sea transformador. La tercera, que se vinculen herramientas tecnológicas y vanguardistas en las aulas de clase. La cuarta, que el estudiante genere unas competencias básicas como otros idiomas, la interacción unos con otros. Y la quinta, de que haya una acción del gobierno en cuanto a inversión en la educación, capacitación de docentes y demás.